Sean todos bienvenidos una vez más, dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo una pequeña reflexión con respecto al libro de Apocalipsis 3, donde nos habla de la iglesia de Filadelfia. Vamos a ir directamente a la palabra, Apocalipsis 3, verso 7, que nos narra la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Realmente damos gracias al Señor Jesús por esta pequeña reflexión de esta palabra. Ahora vamos a estar disertando algunos puntos específicos en cuanto a esta iglesia de Filadelfia. Pero oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú, Señor amado, nos has encomendado, Señor, seguir estudiando, seguir aprendiendo más de ti. Necesitamos realmente de ti. Gracias, Señor. A través de esta pequeña reflexión, ayúdanos a encontrar esa iglesia en Filadelfia. Ayúdanos a encontrarnos como parte de esa iglesia también. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y bueno, ¿qué decirles de esta iglesia de Filadelfia? En cuanto a lo que he estudiado en este tiempo, ¿verdad? Se le conoce también como la iglesia verdadera. Por eso hoy en día vamos a estar destacando algunos puntos en los cuales Jesús habla con respecto a esta iglesia. Y nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Él eh, dice que Cristo, ¿verdad?, se presenta como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David. Y una de las cosas que vamos a ver con respecto a esta llave, ¿verdad? La llave de David simboliza algo para los judíos, ¿verdad? Y lo que simboliza es autoridad y poder. Es algo que el que tiene la llave es el que puede abrir y el que puede cerrar. Es el que está controlando el acceso al reino de Dios. Entonces, vemos exactamente que esta iglesia, una iglesia verdadera, una iglesia en Filadelfia, su nombre de Filadelfia era porque significa amor fraternal. El que, el que fundó esta iglesia era Atalo II, el cual tenía un amor muy fraternal por su hermano Éumenes. Entonces esta ciudad fue conocida por el amor que Atalo II le tenía a su hermano. Por eso le ponen amor fraternal, que significa Filadelfia, ¿verdad? Era un lugar muy próspero, era un lugar donde la tierra era muy fértil, había muchos viñedos. También en ese lugar de Filadelfia, había un altar al dios Baco, al dios del vino, ¿verdad? Y obviamente que en ese lugar había muchas personas que eran dadas al vino.
Sin embargo, en ese lugar había una pequeña iglesia que obviamente le decían la iglesia de Filadelfia. Pero la iglesia de Filadelfia, aunque era pequeña, vemos que en el libro de Apocalipsis, en las otras iglesias, Jesús las reprende en algo. Sin embargo, en esta iglesia no. En esta iglesia Jesús se presenta y empieza a decir, yo conozco tus obras, porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Y dice que Él es el que tiene la llave, Él es el que tiene la llave de David. Y esto nos da la pauta de que Cristo es el que tiene el poder, la autoridad, para abrir y para cerrar. Y es la única iglesia donde Él menciona y le dice, que hay una puerta abierta. Esa puerta abierta nos narra, ¿verdad?, que es la salvación. Es la puerta abierta de que Él tiene la llave y abrió esa puerta a esta pequeña iglesia en Filadelfia, a este pequeño grupo donde Dios le promete salvación. Y vemos exactamente que en esta Cristo menciona la poca fuerza que tiene la iglesia de Filadelfia. Pero dice, pero Cristo no honra, Cristo no le da mucha importancia a la poca fuerza, aunque lo sabe que son débiles, Él más bien honra a la fe, honra a la perseverancia de Filadelfia, honra al que con la poca fuerza ellos siguen siendo fiel a Dios. Tiene la oportunidad con esa puerta abierta para entrar al reino de los cielos. Damos gracias al Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él ve muchas veces en nuestras vidas nuestra poca fuerza, pero Él dice que el que no tiene fuerza, Él las multiplica. Una de las cosas que Jesús habla con esta iglesia y le dice, has guardado mi palabra. Esto nos habla de una iglesia pequeña, de un grupo pequeño que ha guardado la palabra del Señor, que ha sido obediente a la Biblia, que ha sido obediente a la ley. Dice también, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muy importante, ¿verdad? Muy importante retener ese testimonio. Retener es para que nadie te lo quite. Guardar esa palabra. Guárdate de hacer el mal. Guárdate del pecado. Vigila, ¿verdad? Tenemos que estar vigilantes a nosotros mismos, de que nosotros podamos ser una fuente de salvación para otros, un testimonio vivo en las manos del Señor. Esa iglesia dice en otra oportunidad, al que venciere le haré columna, ¿verdad? Nos dice exactamente la palabra del Señor de que Él nos va a dar un premio, un galardón, una columna en esa nueva Jerusalén. Esta iglesia se enfrenta a la hostilidad, se enfrenta la principal amenaza de esta iglesia, nos dice la palabra, que son esos judíos que dicen ser judíos, pero son de la sinagoga de Satanás, que decían que eran judíos, pero mentían. En ese lugar habían personas que se hacían pasar por judíos, por ganancia, por religiosos, porque sabían exactamente que así iban a tener muchos adeptos. Pero estos judíos realmente no eran judíos. Y muchas veces vemos hoy en día personas que dicen ser cristianas, personas que dicen que se conducen en la verdad de Dios, sin embargo su testimonio está muy lejos de ello, haciendo que el pecado se enseñoree de sus vidas, haciendo lo malo y haciendo que otros también caigan en esa inmoralidad, en esos pecados, ¿verdad? Entonces vemos exactamente que esta pequeña iglesia, ¿verdad?, que nos habla Cristo, esa pequeña iglesia que no tiene reprensión por parte de Dios, pero se destaca, ¿verdad? Se destaca por la fidelidad, por la fe que tiene, por retener la palabra, por guardarse
de las obras de la carne. Pues yo creo que es buen tiempo para orar. Yo no sé si tú puedes decir, yo soy esa iglesia verdadera. Es una de las cosas que anhelamos, ser de esa iglesia verdadera, de ser verdaderos cristianos, no tan solo poniéndonos una camiseta, no tan solo poniendo un carnecito de miembro de la iglesia que diga que tú eres cristiano, sino siendo hacedores de la palabra. Retén lo que tiene, iglesia, para que ninguno tome tu corona. Tenemos un premio, un galardón. Él nos hará columna. Él te dará una columna. Él te dará una corona, mejor dicho. Pero tenemos que seguir guardando, ser fiel al que nos llamó, ser obediente a esta palabra, una palabra que vino a nosotros y nos dio salvación. Él es el que tiene la llave, Él es el que tiene la autoridad para abrir esa puerta. Estemos seguros plenamente que estemos caminando en esa iglesia verdadera. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta reflexión de la iglesia Filadelfia. Nosotros también queremos ser parte de esta iglesia Filadelfia. Nosotros también tenemos esa particularidad que muchas veces estamos débiles, estamos con poca fuerza. Pero Señor, ayúdanos, fortalécenos en ti, que tu presencia nos abrace de tal manera que podamos, Señor, encontrar esa salvación. Que podamos, Señor, con nuestra vida, con nuestro testimonio, testificar que estamos guardando esa palabra, una palabra de vida, una palabra de salvación para en este día. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y bueno, nos escucharemos Dios mediante la semana que viene. Bye bye.